El metal y el punk son dos géneros enormes. A día de hoy podríamos decir ya que son mundos musicales. Ambos tienen en común varias cosas. Los dos derivan del rock, siendo ambas versiones más extremas de los subgéneros más violentos del rock, es decir, el punk deriva del garage rock y el heavy metal del hard rock. Para alguien que es oyente casual de música, hasta se puede prestar a confusión, y algo de sentido tiene, justamente por lo que acabo de mencionar. Los dos estilos muestran en líneas generales el lado más agresivo de la música. De todas formas, ambos tienen una definición que los diferencia uno del otro. El punk es un género que se caracteriza por ejecutar música de forma potente, pero simplista. No es precisamente técnico, sino que más bien se trata de una cuestión de ponerle actitud. Los vocalistas también son muy sueltos, se caracterizan por tener voces destartaladas, por decirlo de alguna forma. Y no lo digo de forma despectiva, al contrario, hacer música con esas ideas en los años 70 era algo extremadamente novedoso. Por su parte, el metal es más pesado, más distorsionado, más denso, caracterizado por el uso de técnicas en la guitarra como la digitación singular, el palm muting y voces que requieren de una mayor educación musical y exigencia para ejecutarlas de forma correcta. Esto fue así en los inicios. Sin embargo, con el paso del tiempo y la evolución de ambos géneros, los límites empezaron a ser más difusos, y al ser ambos el lado más violento del rock, es normal que de a momentos se entrecrucen. Por lo tanto, en este video voy a presentar tres subgéneros del metal que tienen muchos elementos del punk. Uno de los géneros más punks es el metalcore, aunque a muchos les sorprenda, pero lo voy a explicar. El metalcore originalmente se llamaba metallic hardcore. Se trata de un estilo que, como su nombre lo indica, es una metalización del hardcore punk, cuyas primeras expresiones aparecieron en los primeros años de los 90. El estilo se caracteriza por tener canciones cortas, muy intensas, con gritos propios de un vocalista de hardcore punk, pero con guitarras demasiado distorsionadas, filosas y pesadas para ser un género del punk. El metalcore también se caracteriza por hacer suyo y popularizar el recurso del breakdown, un juego rítmico en que todos los instrumentos siguen las percusiones de la batería. De él salieron bandas como Integrity, Snapcase, Dead Guy y Sao. Es este el metalcore que tiene mucho punk. Con posterioridad, a fines de los 90s y sobre todo a principios de la década siguiente, aparecerían nuevas bandas que reinterpretarían el sonido, agregando influencias del riffeo del death metal melódico y el heavy metal, sumado a voces más limpias y poperas, sobre todo en los estribillos. A su vez, este sonido ignoró las raíces punks del metalcore original. A ese nuevo estilo se lo llama en algunos círculos metalcore melódico, y tuvo mucho éxito comercial durante los 2000. De ahí salieron bandas como Killswitch Engage, Shadows Fall, Trivium, Bullet for My Valentine, entre otras. Sin embargo, la etiqueta metalcore melódico no está tan instalada, a tal punto que muchas bandas de este sonido se definen a sí mismas bajo la etiqueta de metalcore, lo que presta confusión ya que son extremadamente diferentes al metalcore original. Uno podría caer en la confusión de decir que son la evolución natural del metalcore noventero. Sin embargo, existen bandas que siguen con este sonido y que viene a colación de la temática del video, y lo hacen modernizándolo sin quitarle las raíces de hardcore punk. Estoy hablando de bandas de la década pasada como Code Orange o Knocked Loose, dos bandas verdaderamente de metalcore. Quería hacer esta aclaración porque lo que cuento como género de metal muy punk es este primer sonido. También es interesante resaltar la influencia del metalcore, ya que de este se desprendieron varios estilos, además de la versión melódica ya mencionada, es decir, fue bastante influyente. Por ejemplo está el caso del madcore, una versión mucho más técnica, caótica y estructuras de canción extremadamente complejas que dan esa sensación de requerir de cálculos matemáticos para componerlas. Además está el deathcore, que continúa el uso de recursos como el breakdown, pero incorporando la estética del death metal. El crossover thrash es una versión más punk del thrash metal originada en los años 80. En un inicio el thrash metal estaba influenciado ya de por sí por el hardcore punk. Tomaba del estilo la velocidad y un poco la desprolijidad en sus canciones. Sobre todo se nota en las bandas estadounidenses como Metallica, Slayer y más que nada Anthrax. Pero con el paso del tiempo surge esta vertiente llamada crossover thrash, la cual exponencia aún más las influencias de hardcore punk. Las bandas que hacen este sonido suelen hacer canciones más cortas y directas. La influencia también se nota mucho en las voces, las cuales, si nos centramos solamente en este elemento, pareciera que estamos escuchando una banda de punk. Sin embargo, es metal, porque no deja del lado el rifeo pesado. Las bandas más reconocidas dentro del subgénero son los pioneros SOD, DRI, Ratos de Poraos, y ya para el siglo XXI tenemos a Municipal Waste, quizás la banda más conocida del thrash en general, y también Power Trip. Y como tercer género, creo que era el más obvio de todos,
El grindcore es un estilo de los más extremos dentro del metal. Se caracteriza por tener un sonido muy violento, sucio, caótico y salvaje. Es extremadamente veloz. Los bateristas del género suelen usar técnicas como el blast beat. De a momentos parece tan brutal como el death metal. La diferencia con este último, y acá se nota la influencia punk, es que no tiene tanto interés por demostrar tanta técnica y virtuosismo. Los músicos de grindcore hacen música violenta nada más. Las voces suelen ser alaridos y gritos, sin seguir una forma de cantar específica como mucho death metal, que son los guturales. Los vocalistas suelen seguir el ritmo ultra veloz de las canciones y normalmente no se enfocan en que se entienda lo que dicen. La influencia punk también se nota en las canciones, las cuales no suelen ser muy ambiciosas composicionalmente y heredan del hardcore su duración. De hecho, hasta lo llevan a otro nivel, la mayoría ni siquiera duran más de un minuto. Es uno de los géneros más importantes del metal extremo, y sorprende porque es un género muy temprano. El Scum de Napalm Death, el primer gran disco del estilo, es de 1987. En él se pueden escuchar todas las características del grindcore, canciones ultra salvajes y cortas. De hecho, este álbum tiene el récord Guinness de la canción más corta, You Suffer. Otra banda importante son los estadounidenses Repulsion, quienes también hacían este sonido a fines de los 80s y dejaban chiquitas a las bandas de death metal de aquel entonces. En los 90s empezaría a crecer mucho más y a consolidarse, contando con grupos como Nasum, Azuk, Brutal Truth y Rotting. Incluso en los 2000s habría muy buenos representantes del estilo con Pig Destroyer y Discordant Axis. Creo que de todos los estilos presentados es el más popular por la cantidad de discos que salen al año y el que más importancia tiene, al tener tantos discos y bandas clásicas dentro de él. Bueno gente, eso es todo por hoy. Recuerden que pueden seguirme en Twitter, que está en la descripción. Espero que les haya gustado el video. Si fue así, no olviden de compartir y suscribirse y nos vemos en unos días. Chau.